Bueno, pues iniciemos. Les comparto pantalla, me confirman por favor si la ven. Sí se ve. Gracias. Ahí ya se ve completa, ¿no? Sí, Perdonen, es que como estoy grabando con dos programas a la vez, déjenme hacer algo porque tengo doble pantalla y si no me va a grabar la otra. Perfecto, ahora sí. Y ahora sí nos vamos. Ahora sí, perfecto. Entonces, pues vamos a retomar lo que vimos la última clase. Si se acuerdan, estuvimos hablando de cuál era el significado de una prueba estadística T. Y estuvimos platicando cómo eso se relacionaba con el análisis de varianzas de ANOVA. Si recuerdan, lo que platicamos es que la prueba T nos permite comparar entre dos grupos diferentes, en principio, y probar si realmente son diferentes o no, sus medias, por ejemplo. Vimos que hay varios escenarios donde lo podemos aplicar, pero lo podemos pensar, por ejemplo, en términos de grupos. Y estuvimos platicando acerca de qué pasaba cuando en realidad tengo más de dos grupos, ¿no? La T-Student sirve para cuando yo tengo dos grupos, pero ¿qué pasa si yo tuviera más? Por ejemplo, tengo el caso de un grupo control, un grupo de diabéticos de reciente diagnóstico y tengo un grupo de diabéticos con un diagnóstico ya muy avanzado. Entonces, en ese caso, aplicar directamente la T-Student no era posible. O sí es posible, pero más bien vimos que una opción sería estudiar todas las combinaciones entre esos grupos y hacerlas por pares, ¿no? Pero al final vimos que matemáticamente eso nos llegaba a aumentar el error del resultado y TestStudent no me sirve en realidad, a pesar de que matemáticamente sí lo puedo hacer para grupos de pares combinados. En realidad el error me aumenta muchísimo, ¿no? Veíamos 4 grupos de diferentes músculos y queríamos saber si la actividad eléctrica de cada músculo era diferente entre sí. Entonces, tan solo con 4 grupos, si mal no recuerdo, encontramos un error como del 26%, algo así. Y es un error que se va multiplicando cada vez conforme aumentamos el número de combinaciones de diferentes grupos. Entonces, es muy poco eficiente para utilizarlo, pero existen otros métodos que sí nos ayudan a ver estas diferencias estadísticas entre 3 o más grupos independientes, ¿no? Y platicamos mucho acerca de esta nueva manera de hacer o aplicar pruebas estadísticas que tiene que ver mucho con incorporar una hipótesis nula y una hipótesis alterna, ¿no? Encontrar un valor crítico dependiendo de la prueba que yo estoy utilizando y a partir de ese valor crítico encontrar el valor P que me va a indicar si puedo o no asegurar que la hipótesis nula se cumpla. Entonces, aquí recuerden que tenemos varios grupos diferentes. Imagínense ahorita 3, pero pueden ser 5, 8, los que quieran. Y lo que me va a decir la hipótesis nula sería que las medias de los grupos son iguales. O sea, parto de eso, que cada grupo tiene su propia media y todas esas medias van a ser iguales. Entonces, ¿cuál sería la hipótesis alterna de esa hipótesis nula? Ay, no sé si me están escribiendo en el chat, pero
Si no pueden abrir el micrófono, porque... ¿Podría ser que son diferentes? A ver, otra vez, perdón. La hipótesis alterna podría ser que son diferentes, Todos los grupos. o que las medias de los grupos son diferentes. Por ahí va y eso como que suena a lo más intuitivo, como lo primero que uno pensaría, que esa sería, acuérdense que la hipótesis nula y la alterna van, difieren, ¿no? En cuanto a lo que proponen. Y en principio uno podría pensar, bueno, si estoy diciendo que la hipótesis nula es que todos los grupos son iguales, pues la hipótesis alterna debería ser que todos los grupos son diferentes, ¿no? Es como una negación de la hipótesis nula. Sin embargo, en este caso, basta con que alguna de las medias sea distinta para que esta hipótesis nula sea una negación de esta, ¿no? Con que uno sea diferente, ya eso es una negación de este, porque este me habla de todos los grupos, ¿ok? Entonces, mi hipótesis alternativa no me pide que todos los grupos sean iguales, basta con que uno solo sea diferente para que sea la negación de la hipótesis nula, ¿ok? Eso va a ser importante porque va a tener que ver al final con el resultado que me va a estar dando con cómo voy a interpretar ese resultado del análisis de varianzas, ¿ok? Y platicábamos de que se llama análisis de varianza porque lo que se fija, o sea, lo que quiero encontrar es si algo es diferente, ¿ok? Entonces, para ver si algo es diferente, me fijo qué tan diferente es. Y hay varias fuentes que pueden estar generando que dos grupos sean diferentes. Una sería qué tan diferentes son entre ellos, que se llama la diferencia de between. Esta la hemos platicado ya mucho, por ejemplo, cuando hablábamos del tema déjenme aceptar a alguien porque escucho que entraron. Cuando hablábamos del tema de tamaño de muestra, decíamos que va a depender al final de qué tan diferentes sean realmente mis grupos. Y al final eso tenía que ver con, yo pongo mis distribuciones y veo qué tanto se alejan entre sí. Esa sería la varianza en términos de between, o sea, qué tan alejados están los grupos entre sí. Cuando digo los grupos entre sí, ustedes ya saben que me refiero a la media de cada uno de estos grupos. O sea, cada grupo va a tener su propia media y lo que mido es qué tan alejados están entre sí. Pero, y bueno, sabemos que si esos grupos están muy cercanos, en realidad sería más probable que fueran inclusive el mismo grupo. Pero si yo tengo grupos que sí están muy alejados, que notablemente simplemente los estoy graficando y a la vista se ven muy alejados, pues lo más probable es que cuando yo aplique mi prueba de ANOVA me diga que efectivamente son diferentes. Pero esa no es la única fuente de variación en mis datos. En realidad yo puedo ver la varianza entre grupos que acabo de describir, pero también cada grupo en sí mismo, o sea, por ejemplo, el grupo de los diabéticos, perdón, de los controles, tiene varios valores, ¿no? Imagínense que estamos midiendo glucosa. No todos los controles van a tener exactamente el mismo valor de glucosa, sino que cada uno va a tener todos estos valores, ¿no? Entonces, yo me fijo qué tanto cambian cada uno de esos grupos, pero aquí me fijo únicamente por grupo. Y esa otra medida de variabilidad que tienen mis datos. Entonces, al final, lo que hago yo es un cociente, una relación entre esas varianzas que estoy analizando de mis grupos, y eso me va a dar un parámetro que se va a llamar F. Cuando hacíamos la T de student, nosotros obteníamos un parámetro que se llamaba T. En este caso se va a llamar F, y a partir de ese valor crítico que obtenemos al realizar estas operaciones que ahorita vamos a ver en detalle,
ese valor lo que me va a indicar es que a partir de ese valor hacia la derecha, yo voy a tener un área y es mi área de probabilidades, ¿no? Acuérdense que esta es una probability density function, ¿no? O sea, una función de probabilidades. Y de lo que me habla es de las probabilidades que tengo de tener ciertos valores, ¿no? Donde tengo los picos es donde tengo mayor probabilidad de obtener los valores. Donde tengo las colas, normalmente tengo menos probabilidad de obtener valores. Y ahora, si lo pensamos en términos de pruebas estadísticas, nos tenemos que regresar a las hipótesis. Acuérdense que les decía, a partir de ahorita, todas las pruebas estadísticas que veamos tienen que ver con proponer una hipótesis nula y una hipótesis alternativa y estarlas probando, ¿no? Entonces, lo que me va a decir esto es, yo tengo mi hipótesis nula, obtengo mi valor crítico de f, obtengo su área y esa área me está hablando de la probabilidad, pero acuérdense que esto lo hicimos, o sea, esta prueba de ANOVA la hacemos pensando en que la hipótesis nula es verdadera. Yo asumo que esta hipótesis nula es verdadera. Entonces, si yo encuentro una probabilidad pequeña, lo que estoy hallando básicamente es que esa probabilidad de que esta sea verdadera pues es muy baja. Entonces la rechazo. Y eso lo medimos con un valor P, ¿no? Que les decía la clase pasada, el valor P es el área que yo encuentro a partir del valor crítico, dependiendo de la prueba estadística que estoy aplicando. Ese valor P platicamos que tiene que ver con algo que propone el investigador, dependiendo del área de trabajo. Les comentaba yo que en algunas áreas esto se pone más exigente, en otras áreas puede ser un poco más laxo, pero normalmente en la literatura científica biomédica, quitando la parte de tratamientos farmacológicos, o sea, quédense con la biomedicina excepto tratamientos farmacológicos, el valor de P, digamos que el punto de corte sería 0.05, ¿no? Entonces, si yo obtengo un valor de 0.05 menor o igual a 0.05, mi probabilidad de que H0 o la hipótesis nula sea verdadera es pequeña, la rechazo, y entonces me quedo con la hipótesis alterna, ¿no? Entonces, en este caso en particular, nos quedaríamos con que si encontramos P igual a menor o igual a 0.05, decimos que alguna de las medias va a ser distinta, ¿ok? Es importante hacer esta distinción y por eso les decía, la negación de esta no quiere decir que todas tengan que ser diferentes. Con que una sea diferente ya fue la negación. Y eso es importante porque cuando yo diga que rechacé mi hipótesis nula, entonces lo que me está dando mi resultado me está diciendo que alguna de las medias es distinta. Yo tengo 3 grupos. Entonces, hasta aquí me está diciendo alguno de tus grupos es diferente, pero no me está diciendo cuáles. Ese es el punto de ANOVA. Te dice, sí hay diferencia entre tus grupos, pero no te digo cuáles. Entonces, hay que hacer más pruebas estadísticas. Esas, no sé si me dé tiempo de verlas hoy, yo creo que la siguiente clase, pero ese sería el punto. Me dice que hay diferencias, quiere decir que vale la pena seguir aplicando pruebas y esas pruebas que voy a aplicar, que adelantándome se llaman pruebas de post hoc, ya me dirían entre qué grupos hay diferencia, ¿no? Pudiera ser que yo encontré diferencia entre grupo 1 y grupo 3, pero no entre estos dos, ¿no? Por ejemplo, o no entre estos dos, o a lo mejor sí todos, pero ANOVA realmente no me dice entre qué grupos encontré diferencias, y eso es por cómo es la hipótesis alterna. Entonces, abundando un poco más en ANOVA, pues como saben siempre hay requerimientos y suposiciones para poder aplicar algún método matemático o estadístico. Entonces, ¿qué requerimientos va a tener ANOVA?
pues vamos a empezar con que tenga solo una variable independiente. Esa variable independiente, la que ustedes quieran. Aquí pongo un ejemplo, por ejemplo, la edad, pero que solo haya una variable independiente. Puedo tener varios niveles para mi variable independiente, o sea, niveles entiéndanlo como grupos, por ejemplo. Pero la literatura en estadística muchas veces es muy variada, entonces a veces lo pueden encontrar como niveles, a veces lo pueden encontrar como factores, grupos, categorías o niveles. O sea, digamos que todas esas palabras serían un sinónimo de a qué me refiero en el sentido de cuántos grupos tengo, ¿no? Entonces, si quieren eso, anótenlo porque no lo puse ahí, pero pudiera ser que ustedes estén leyendo algún otro libro y que en lugar de llamarle niveles, le llamen factores, grupos o categorías. Esos serían las posibilidades para llamar a mis grupos. ¿Ok? Entonces lo repito serían factores, grupos o categorías o niveles, ¿no? Todos esos se refieren a lo mismo. Entonces, de esto sí puedo tener varios grupos. Pero ANOVA de una vía solamente me permite tener una variable independiente y una variable dependiente. Entonces, cuando yo tenga esos casos, tengo varios grupos, pero solo tengo una variable independiente y una dependiente, entonces puedo aplicar ANOVA de una vía. Igualmente en la siguiente clase vamos a platicar de cómo esto se puede extender a más vías, y eso lo que implica es que puedo tener más factores para analizar las diferencias entre grupos. Y en cuanto a las suposiciones que tiene ANOVA, me pide ciertos requisitos, entre ellos es que los residuos de las poblaciones de las que se tomaron las muestras se distribuyan normalmente. Normalmente cuando aplicamos ANOVA, esto lo vamos a ver también un poquito más adelante cuando se vea la parte de modelos lineales, vamos a ver cómo ANOVA en realidad es un modelo lineal. Entonces, lo que se hace es aplicar un modelo de tipo lineal, y eso lo que genera es que yo tengo mis valores originales de mis datos originales, pero también voy a tener unos valores que me predice el modelo, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con residuos del modelo? Pues básicamente sería las diferencias entre los valores observados, o sea, los valores reales, y los valores ajustados por el modelo. O sea, esa diferencia entre los valores reales y los valores ajustados se conoce como residuos del modelo, y eso también va a ser una distribución de datos. Esa distribución que obtengan cuando hagan esa cuenta, esta operación, debería seguir una distribución normal. Eso es como de uno de los requisitos que tiene ANOVA para poder aplicarla. También me pide este nuevo término que se llama homogeneidad de varianzas. Se conoce también como homocedasticidad. Tiene que ver con que las varianzas de los grupos de las poblaciones que tengo sean similares. Ahorita vamos a ver un poquito más en detalle Y me pide también que las observaciones sean independientes entre ellas, ¿no? Entonces, si se acuerdan, cuando platicábamos la clase pasada de la T-Student, platicábamos que había varios escenarios, ¿no? Para comparar, para diferenciar. Entonces, uno tenía que ver con comparar. Yo tengo un grupo de datos y lo quiero comparar con un valor que ya está publicado en la literatura, ¿no? Entonces, este método me permite comparar contra valores de referencia, pero también lo puedo hacer para poblaciones, para diferencias entre grupos, como se muestra aquí, y también lo puedo hacer para diferentes tratamientos. Por ejemplo, si yo quisiera estudiar la depresión y quiero estudiar qué tratamientos me sirven
si realmente son tratamientos diferentes que me están contribuyendo a la mejora del paciente y, y puedo estudiar varios tratamientos a la vez, ¿no? Entonces, esas observaciones deberían de ser independientes. Igualmente los grupos, ¿no? Si lo pensamos en términos de grupos, estos grupos, pues en principio deberían ser diferentes, o sea, no partir de que tenemos el mismo grupo de estudio. Y finalmente, que la variable dependiente sea de tipo continua. Entonces, ¿qué me pueden decir de la diferencia entre una variable continua y discreta? ¿Cuál sería una variable, un ejemplo de una variable continua y una discreta? ¿O qué caracteriza a una variable continua y a una discreta? Pues que la discreta Eh, está establecida en niveles bien definidos, mientras que la continua no. Ajá, exacto. O sea, la continua puede ocupar un rango de valores más amplio y la discreta está como definida en ciertos valores, en ciertos puntos. Entonces, un ejemplo podría ser, por ejemplo, de respuesta continua, pues la frecuencia cardíaca. Puedo tener varios valores, pero si tuviera una variable discreta, o dicho de otro modo, una variable categórica, no se podría aplicar como tal el método de ANOVA. Vamos a ver un poquito más en detalle las condiciones de normalidad y de homocedasticidad. Entonces, ¿hasta aquí alguna otra duda que tengan de lo mencionado? ¿O vamos bien? Está bien, profesora. Perfecto. Entonces, pues nos seguimos. Quiero mostrarles cómo se hace una prueba de normalidad y cómo es muy parecido a todo lo que les estoy platicando de aplicar una prueba T o aplicar una prueba de ANOVA. En realidad, para saber si un conjunto de datos es normal o no lo es, lo que se hace es lo mismo. Lo que se hace es, aplicar exactamente una prueba de normalidad. Son pruebas que están diseñadas específicamente para evaluar la normalidad de un conjunto de datos. Y lo que se hace, a mí me parece como algo lógico, pero ingenioso, porque tampoco es tan obvio. Y yo tengo mi conjunto de datos, ¿no? Ese conjunto lo puedo graficar en su distribución de frecuencias, ¿ok? Para saber si esto es normal o no, o sea, al igual que como les decía antes, no se vale decir que algo es diferente solo porque parece que es diferente. Entonces, igual, a ojo, a lo mejor ustedes ven la distribución y pueden decir, pues sí parece que es una distribución normal, pero en realidad hay que probarlo, ¿no? Hay que ver estadísticamente si es o no normal. Entonces, ¿qué se hace? Pues tengo mi distribución de datos y puedo calcular su PDF, o sea, su función de densidad de probabilidades correspondiente. Acuérdense que yo puedo calcular siempre esa función porque tengo una función, una ecuación para datos normales, o sea, una gaussiana. Tengo esa ecuación para mis datos gaussianos, yo le doy dos parámetros, ¿no? Esos parámetros para que pueda dibujar esa función serían el promedio y la desviación estándar, ¿ok? Entonces, eso los puedo obtener de mis datos y ver cómo sería la distribución normal de esos datos. Entonces, ¿qué hago al final? Pues simplemente es comparar. Acuérdense que en estadística mucho es comparar distribuciones para ver si son iguales o no son iguales, o hay diferencias, ¿no? Entonces, ingeniosamente se hace eso. Grafico las dos, hago un análisis de hipótesis
encuentro un valor crítico. El valor crítico ya no me lo va a dar ni T ni F, ahora me lo va a dar unas pruebas específicas que son para calcular si una distribución es normal o no. Y a partir de ese valor, o sea, voy a tener algo equivalente a esto, nada más que con un valor crítico dado por estas pruebas que pongo aquí. A partir de ese valor veo qué valor de P obtengo y si rechazo o no rechazo mi hipótesis nula. Entonces, en este caso de pruebas de normalidad, les decía, existen esas pruebas estadísticas que son específicas para encontrar si es o no es normal una distribución. Son las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y de Shapiro-Wilk. La diferencia entre estas dos pruebas sería que básicamente para qué muestras lo voy a calcular. Si mi muestra es pequeña, utilizo una prueba de Shapiro-Wilk, normalmente menor a 50 datos o entre 50 y 100 datos. Ocupo una prueba de Shapiro-Wilk y si tengo una muestra de población grande, pues lo ideal sería aplicar Kolmogorov-Smirnov. O sea, Kolmogorov-Smirnov es una prueba que fue históricamente que la crearon primero, digamos, pero fue creada sin fijarse en el tamaño de la muestra. Entonces es muy buena para encontrar normalidad en datos, pero no podemos aplicar cualquier tamaño de muestra a Kolmogorov-Smirnov, porque si nosotros aplicamos datos pequeños, al final lo que vamos a obtener está sujeto a mucho error. Y en el caso de Shapiro-Wilk, justamente encontrando de cierta manera deficiencias en la primera prueba en este sentido, pues se crea una prueba que está diseñada para muestras pequeñas. Entonces, siempre que vayan a hacer alguna prueba de normalidad en los datos, habría que analizar primero qué tamaño de muestra tengo para ver cuál de las dos uso. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la que yo use, me va a dar mi valor crítico. Con ese valor crítico calculo el valor de P. Y dependiendo del valor de P, rechazo o no la hipótesis nula. En este caso, fíjense que la hipótesis nula lo que me dice es: los residuos siguen una distribución normal. Pensando en las suposiciones de ANOVA, ¿no? Estábamos hablando de lo que queremos que sea normal, son los residuos del modelo que obtengo. Entonces, pareciera contraintuitivo que esta hipótesis nula no sea negativa, ¿no? Casi siempre estamos trabajando con hipótesis nulas que vienen como una negación y luego hago la negación de la negación. Pero en este caso, por convención, se utiliza la hipótesis nula como algo positivo, ¿no? Si yo tuviera mi conjunto de datos, digo, mi hipótesis nula sería: el conjunto de datos sigue una distribución normal. Si obtengo un P pequeño, entonces rechazo esta hipótesis y digo que mis datos no son normales, ¿ok? Entonces, de fondo lo que hay para saber si una prueba es, si un conjunto de datos sigue una distribución normal o no la sigue, tiene que ver con esto, con comparar los datos reales con una distribución creada por la función de densidad de probabilidades bajo los parámetros de mis datos y haciendo la prueba que corresponda para encontrar un valor de P y que ese valor de P me diga si son o no normales mis datos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Espero no estar confundiendo. Sé que esto es como... muchas veces dicen que la estadística no son matemáticas y justo es una manera diferente de pensar las cosas, y sobre todo porque estamos como físicos o como físicos biomédicos estamos más acostumbrados a ver ecuaciones, funciones
y ya sabemos cómo trabajar con ellas, pero la estadística de repente rompe un poco eso porque aquí ya estamos trabajando con datos y al final todo el análisis tiene que ver mucho con cómo son las distribuciones, comparar una con otra y sobre todo hacer estas pruebas estadísticas para encontrar si hay realmente diferencias o no entre algo. Pero bueno, entonces hasta aquí todo bien. Todo bien, gracias. Gracias. Bueno, tomaré eso como un todo bien. Entonces, eso en cuanto a la normalidad, así es como se evalúa la normalidad. Otro concepto que estamos introduciendo en esta clase es el de homocedasticidad. Y como les comentaba, ese tiene que ver con si se acuerdan de esta imagen, con el Within. ¿Ok? Entonces, ¿qué tanto cambia mi distribución de cada uno de los grupos? ¿Qué tan amplia o qué tan estrecha es, pero por cada uno de esos grupos? Y otra cosa importante de aquí, si ustedes van a la literatura y encuentran el valor F, ese valor F lo que me está evaluando es la varianza entre esos grupos, o sea, qué tan alejados están entre ellos, y la varianza dentro de los grupos. En ANOVA, normalmente el denominador de esta razón, o sea, de este ratio, se asocia como si fuera ruido, ¿no? Entonces, a este le llamamos ruido, ¿ok? Entonces, la homocedasticidad o las condiciones que me pide ANOVA para poder aplicarlo es que justamente la variabilidad de cada uno de estos grupos o la varianza de estos grupos sea similar. No es que tenga que ser igual, pero sí debería de ser similar. Como pueden ver, este sería un caso de variables homocedásticas y este sería el caso de la inverso, que sería heterocedásticas. Eso quiere decir que cada grupo tiene su propia variabilidad y como pueden observar, en este caso son muy diferentes. Esta varianza es muy estrecha, esta varianza un poco menos y esta es bastante amplia, ¿no? Al final, que haya esas diferencias entre variables, entre variabilidades dentro de cada uno de los grupos, lo que me va a generar es que estos valores de aquí cambien, ¿no? Estoy metiendo grupos que son muy diferentes en cuanto a variabilidad y este valor de aquí va a cambiar mucho. Por lo tanto, me va a generar un valor de F que está cambiando mucho y si lo interpretamos como ruido, entonces estaríamos comparando valores muy diferentes en términos de varianza. Entonces los errores que obtengo, si esto es ruido, lo puedo ver también como, interpretar como un tipo de error en los datos, pero si son muy diferentes, estoy induciendo ruidos heterogéneos, ¿ok? Entonces, por eso es que se pide también como condición que estas varianzas entre los diferentes grupos sean similares. Y similar a este caso, existen pruebas en particular que vamos a ver la siguiente clase para evaluar si yo tengo grupos homocedásticos o no. Entonces, retomando, lo que hace ANOVA, ya habíamos dicho, es calcular varianzas, análisis de varianzas básicamente, analysis of variation. Entonces, se fija en las diferencias en los grupos, dentro de los grupos, pero realmente ¿cómo lo hace? Pues básicamente, como vimos desde el inicio, que era la varianza, ¿no? Con la varianza lo que veíamos es qué tanto nos alejamos de un valor promedio.
Entonces les decía yo, el valor F es una razón de la varianza, un ratio, y me mide esa diferencia de los grupos y entre los grupos, ¿no? Dentro de los grupos, perdón. Cada uno de estos términos, ¿cómo se calcula? Pues simplemente encontramos los valores promedios de las diferencias que estamos buscando. En el caso de encontrar la diferencia entre grupos, perdón, lo que hago es que yo voy a tener un promedio global. Este promedio global va a estar dado por el promedio de estos tres grupos, ¿ok? Y lo que me voy a fijar es el promedio de cada grupo y qué tan alejado está el promedio de cada grupo de ese promedio global, ¿ok? Eso me daría este término. Entonces al final lo que hago es la suma de esta diferencia, más la suma de esta, más la suma de esta, ¿ok? Y en la otra fuente de variabilidad, que es qué tanto varían dentro de los grupos, pues aquí otra vez voy a tener cada uno de mis grupos, voy a tener un valor promedio y voy a tener los valores originales de los datos. Entonces me voy a fijar en cada uno de estos datos que tanto se aleja del valor promedio de cada una de las distribuciones. Y al final, pues lo que voy a hacer es extender eso, sumar esos valores y lo voy a hacer para los tres grupos. Esos términos al final se conocen como suma de cuadrados. La suma total va a ser la suma de cuadrados between más la suma de cuadrados within. Y voy a tener ciertos parámetros. Estos parámetros son los grados de libertad y los voy a ocupar para calcular los términos que me van a producir el valor de f, ¿no? Esta f va a estar dada por estas medias cuadradas del between y el within, como veíamos en la primera fórmula del inicio de la clase. ¿Y cómo obtengo estas? Pues básicamente estas sumas de cuadrados para cada término entre la c-1, que ahorita defino, y la within va a estar dado por la suma de cuadrados de within entre el valor de n y c. Estos valores en particular tienen que ver con el número de grupos que voy a tener en cada caso que yo evalúe. Por ejemplo, aquí teníamos 3 grupos, el valor de c sería igual a 3. Entonces c lo que me va a estar diciendo es el número de grupos y el valor de n va a ser el número de observaciones que yo tengo por grupo. O sea, al final el número de datos que tengo en los diferentes grupos. Ese sería el valor de n. Y pues para calcular este cociente, lo que hago es encontrar estos valores y dividir por estos términos y con eso obtengo el valor de f. Recordando que ese valor de f es un valor crítico a partir del cual puedo obtener el valor p que me dice si apruebo o no apruebo mi hipótesis nula. ¿Ok? Entonces esa sería la manera con ecuaciones de obtener ese valor de f. Déjenme ver cómo vamos de tiempo, porque me gustaría dejarles un ejercicio para que lo hagan en Excel por una vez y ya después lo seguimos viendo en Python, pero sí me gustaría que esto lo aplicaran en Excel. Antes de aplicarlo y darles un ejemplo, ¿alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Bueno, entonces les voy a plantear
el ejercicio. Los dejo que lo hagan en equipo un ratito, no sé si logren acabarlo, pero a ver si bueno, ahorita vemos cómo van. Pero bueno, para que se entienda ya en casos aplicados para qué me sirve ANOVA, piénsenlo con este ejemplo. Aquí yo tengo datos de velocidad de caminar de las personas, ¿no? Son de hecho datos reales. Bueno, estos no, estos sí son reales. Aquí lo que están viendo ustedes son 4 grupos diferentes. Que cambian los grupos, básicamente son los rangos de edades lo que cambia. Eso quiere decir que C1 es un grupo control y C2 también es un grupo control, por eso inician con C. Pero la diferencia entre ellos dos es que estos son más jóvenes que estos. Estos están en un rango de 10 a 20, de 20 a 40. Y estos dos grupos de aquí son adultos mayores, ¿ok? Entonces, si ustedes recuerdan, hemos platicado acerca de repente platicamos de un síndrome que se llama fragilidad, que fue el síndrome que estudié para mi doctorado. Igualmente ya Norberto les platicó un poco de qué trata, pero el punto de eso es que otra vez, ¿con qué contribuyen los físicos biomédicos, no? Ni son médicos ni son físicos. Entonces, una de las contribuciones que ustedes suelen tener, obviamente hay varias, no es la única, pero una de las contribuciones importantes es que ustedes cuantifican cuestiones fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, o biológicas o médicas, dependiendo del fenómeno que quieren estudiar. Pero el punto es cuantificar, y algo que se busca mucho en la medicina es el diagnóstico, ¿no? Entonces, los médicos lo que quieren es encontrar algún valor que me ayude a diferenciar entre grupos, ¿no? Entonces, les platico un poquito más de la fragilidad para que quede un poco más claro de por qué quiero encontrar diferencias entre grupos. Entonces, la fragilidad es un síndrome que tiene muchísimas características, pero algo importante de este síndrome es que tiene una fase como que podríamos decir que es como invisible, ¿no? Invisible me refiero a que ustedes podrían ver a 2 personas adultas mayores y no saber quién es frágil y quién es no frágil. Eso es normal porque no son médicos, pero si ustedes fueran médicos, lo normal, bueno, si tienen suficientemente experiencia para distinguir entre frágiles y no frágiles, si ustedes vieran a los pacientes y a lo mejor hicieran algunas pequeñas pruebas, pudieran saber quién es no frágil y quién es frágil, ¿no? Sin embargo, la fragilidad tiene una fase o una etapa donde es difícil saber quién es frágil y quién es no frágil. Y esa dificultad es para nosotros, pero también para los médicos que son suficientemente experimentados. Entonces, ¿cómo contribuye un físico biomédico a la medicina? Pues se encuentra cantidades o valores o matemáticas que me ayudan a decir que 2 grupos son diferentes, ¿ok? Con eso yo le ayudo al médico a diagnosticar. Imagínense que yo propusiera una prueba donde le digo, si obtienes una velocidad de tanto, eres no frágil, y si obtienes una velocidad de tanto, eres frágil, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo y con lo que quiero contribuir. Ahora, en la realidad yo obtengo unos datos, ¿no? Esos datos los grafico, grafico su error, su variabilidad, o sea, grafico el valor promedio de cada grupo, su variabilidad, y me surge la pregunta, ¿estos se ven diferentes o no? Por ejemplo, a ustedes, si les pregunto, ¿dirían que son diferentes o dirían que son iguales?
así nada más a ojo. ¿Se ven muy parecidos? ¿Se ven muy diferentes? Diferentes. ¿Diferentes? Sí, diferentes. Ok. Supongo que no todo el mundo tendrá la misma opinión. Pero si yo aquí me fijo en qué valor promedio tiene este punto y qué valor promedio tiene este punto, llegaría a valores muy parecidos en realidad en esta gráfica. Y el si son diferentes o no depende al final de los propios datos, ¿no? De la escala de importancia de cada dato que yo tengo. Entonces lo que hacemos para ver si realmente son diferentes o no lo son, sería aplicar nuestras pruebas estadísticas, ¿no? Entonces me fijo en todos los supuestos de si puedo aplicar o no ANOVA, aplico ANOVA me va a dar mi valor P y con ese valor P yo puedo decir estos sí son diferentes o estos no son diferentes. Aquí yo les decía, este primer caso son datos, datos falsos. En realidad esta distinción yo la hice para que ustedes vean cómo visualmente se ven los datos y pienso que a lo mejor aquí hizo un poco de ruido este rango de error de estos datos, pero son valores que son más o menos parecidos. Si ustedes se fijan en el valor real, ahorita les paso los datos, son parecidos. Entonces, decir si son diferentes o no es un poco complicado. En el caso de la derecha, estos sí son datos reales. Y como pueden ver, si ahora otra vez comparo población no frágil con población frágil, que son las que quiero diferenciar, estos se ven muy diferentes, ¿no? O sea, notablemente el cambio de aquí, de este valor, con respecto a este, es grande, pero eso es visualmente. A lo mejor mis ojos me están engañando y en realidad esta diferencia no es real. Entonces es cuando nos metemos a aplicar ANOVA para ver si realmente el valor P que yo obtengo entre estos datos es o no diferente. Acuérdense de algo, ¿no? Les decía, con lo que hemos visto de ANOVA hasta ahorita, en realidad tengo estos dos grupos, estos 4 grupos, y ANOVA me va a dar un valor crítico que va a llamarse F y me va a dar un valor P que tiene que ver con la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. Y me va a decir, o sea, como resultado final me va a decir entre tus grupos algunos son diferentes, sin decirme cuáles. Imagínense que con esta gráfica obtienen el resultado de que sí son diferentes. Igual visualmente sería difícil decir este es diferente a este, o más bien este es diferente a este. ¿Ok? Entonces ahí es donde surge la necesidad de aplicar estas pruebas de post hoc, que lo que me dicen es hacer esas combinaciones entre grupos y ahora sí me dice cuál entre cuál y cuál yo estoy encontrando la diferencia. ¿Ok? Entonces digamos que ese es el planteamiento. Así es como se usa ANOVA y así es como se entiende el valor P. Ustedes buscan un artículo científico o les llega un artículo científico y encuentran que tiene un valor reportado, ¿no? Y les dice P es la P obtenida entre los no frágiles y los frágiles es de 0.08. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Que los grupos son diferentes o son iguales?
A lo mejor está un poco confuso todavía este tipo de razonamiento, pero para que lo aterricen un poco, anoten en sus notas P igual a 0.08 y vayan desglosando todo el razonamiento. Entonces, P igual a 0.08, ¿qué significa? Tengo una probabilidad entre comillas alta, porque acuérdense que nuestro punto de corte era 0.05. Entonces estoy por encima del punto 0.5 que me definen como que la probabilidad es baja, ¿no? Eso me querría decir que el punto 0.8, la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera no es tan baja, entonces no la puedo rechazar. Como no la puedo rechazar, entonces concluyo que no hay diferencia estadística entre estos dos grupos. Esa sería la interpretación del valor P. O sea, el valor P al final es el que me decide si yo veo dos grupos como diferentes o no. ¿Hasta aquí todo bien o alguna duda? Todo bien. Disculpe, yo sí tengo una pregunta. Entonces, la diferencia de, de esta es probabilidad, ¿no? Se supone que P mide la probabilidad de que estas diferencias existan, digamos. Uh-huh. Es proporcional, es decir, entre más grande P, es más probable que existan diferencias. Pues eso es un poco, ¿cómo decirlo? Medio arbitrario, de hecho, porque como les comentaba, de entrada el valor P se acostumbra a que sea 0.05, pero en realidad podría estar por encima o por debajo. Totalmente proporcional, no exactamente, no exactamente, pero lo que se valora más bien es como a partir de ese punto, pues asegurar que la hipótesis nula se cumple o no. Y qué tan proporcional sea eso a como conforme aumenta P, habría que revisarlo. No creo que sea lineal, probablemente sea otro tipo de crecimiento, pero no creo que sea tal cual proporcional. Supongo que te refieres a eso, ¿no? Sí, muchas gracias. Lo reviso. ¿Qué tipo de proporción tiene? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, pues sí, esto es un poco de repente confuso cuando lo ves por primera vez, pero para que quede un poco más claro hagan eso, ¿no? Pongan el valor P, entiendan cómo eso se relaciona con la probabilidad y con cuál umbral definieron como significativo, y a partir de eso ustedes sabrán si aprueban o rechazan la hipótesis nula. Y recuerden eso, ¿no? ANOVA solo me deja ver si hay diferencias entre algunos grupos de aquí, no me dice entre cuáles. Entonces, parece que no hay más dudas. La idea de la actividad de hoy sería, les voy a pasar este conjunto de datos de aquí y este conjunto de datos de aquí. Entonces lo que quiero es que me calculen su prueba de ANOVA en Excel.
no es complicado, simplemente es tener bien claro cuáles son estos términos y cómo calculo esto, ¿no? Calcúlenlo una vez en Excel, después ya lo podemos hacer con toda tranquilidad en Python y pues ya, o sea, quiero que vean cómo paso a paso se hace esto y el valor que obtienen y cómo interpretan estas dos gráficas. Eso sería lo que me van a entregar. ¿Qué valores obtuvieron? El Excel o el Calc que ocupen y cómo interpretan estas gráficas, o sea, cuál sería su conclusión de estas dos gráficas. Estos serían equipos de 3 o máximo 4. Igual, bueno, esta actividad sí los voy a dejar que la hagan solos si no quieren trabajar en equipo, solo por esta vez. Ustedes deciden los equipos. Y pues antes de seguir con esta actividad, preguntarles si revisaron el código en Python. Ese silencio me suena que no. Pero a ver, les doy de aquí a las 3:20 para que formen sus equipos. Si quieren empezar a hacer esto, si quieren descansar, como sea. Pero nos vemos 3:20 y regresamos aquí 3:20 y revisamos de rápido el código de Python para que si hay dudas ya lo podemos ver la siguiente clase. Sí, profe, está bien. Bueno. Muchas gracias. Bueno, entonces les digo, a detalle no nos va a dar tiempo ahorita, pero la clase del jueves podemos ver algunos detalles. Ahorita simplemente va a ser muy el contexto general. Y esto sería una manera de aplicar ANOVA con Python, ¿no? Aquí lo que tenemos es el siguiente problema, ¿no? Tenemos 3 grupos de pacientes con hipertensión leve. El grupo control no recibe intervención. El grupo MED-A recibe un beta bloqueador. El grupo MED-B recibe un antagonista de calcio. Medimos la frecuencia cardíaca en reposo después de 4 semanas. Queremos saber si hay diferencia entre los 3 grupos, ¿no? Entonces, lo que hacemos al inicio es, lo primero que ya hemos platicado en la sesión introductoria de Python es importar las librerías que voy a utilizar. Aquí estamos importando algunas de datos y algunas de gráficas también. Estamos importando también paqueterías especiales con pruebas estadísticas. En esta parte no se confundan mucho. Normalmente ustedes tendrían datos reales, bueno, idealmente tendrían datos reales y cada grupo tendría un conjunto de datos. En este caso, lo que estamos haciendo aquí es generar esos datos. Imagínense que no tenemos los datos, los estamos generando. Y los estamos generando de manera aleatoria, diciéndole cuántos queremos en cada grupo y qué valores queremos que tomen. Por ejemplo, de 8 a 72, etcétera, ¿no? Estamos generando datos y los estamos poniendo por grupos. Les estamos dando nombre de cada uno de estos 3 grupos. Le estamos diciendo de los que genera hasta qué valor van en el grupo control, hasta qué valor en el siguiente grupo. Y luego le decimos que nos haga un cálculo de estadísticos descriptivos. Entonces, por ejemplo, promedio, desviación estándar y conteos. Le estamos diciendo que lo redondee a 2 cifras. Entonces, ejecutamos el código.
Y aquí algo importante para ustedes es, el curso inició con estadística descriptiva y ya después nos fuimos a la estadística inferencial. Pero el punto de trabajar también con estadística inferencial es siempre tener primero los resultados descriptivos. Con los resultados descriptivos ya puedo ir analizando un poco la información y dándome idea de si mis grupos van a ser o no van a ser diferentes. Entonces siempre es buena idea, antes de empezar a aplicar cualquier método estadístico inferencial, primero hacer la estadística descriptiva. Entonces aquí me dice el promedio de mi grupo control es de 70.49, del tratamiento A sería de 64.15 y el tratamiento B sería de 68.12 y me da mis desviaciones estándar. Entonces con esto ya me puedo yo ir dando una idea de los valores, ¿no? Si están alejados o no los promedios. Acuérdense que esto es engañoso, pero al menos aquí ya me voy dando una idea. No es lo mismo tener 70.49 a que el grupo MEDB tuviera, por ejemplo, un valor de 2, ¿no? Y cada uno de estos pues tiene su propia distribución. Entonces esta desviación estándar me dice qué tan alejados estamos del promedio, qué tan grande es esa varianza o variabilidad y cómo son entre grupos. Los valores no son demasiado grandes, pero sí hay diferencias entre los valores. Entonces iniciamos la aplicación de ANOVA primero con encontrar los valores descriptivos. ¿Y qué iría después? Pues lo que platicábamos justo hoy en clase, ¿no? ANOVA, al igual que los teoremas matemáticos, pues para aplicarlo tengo que ver que se cumplen ciertos supuestos. Entonces, queríamos saber si los datos presentan normalidad y homoscedasticidad. Entonces aplico las pruebas correspondientes. Tenemos tamaños de muestra pequeño, usamos Shapiro-Wilk y usamos la prueba de Leven para verificar si son o no homocedásticos, ¿no? Y lo que aquí le estamos definiendo qué umbral estamos dando de valor P y ya nos da los resultados, ¿no? Si el grupo control tuvo un valor crítico de 0.975 y un valor P de 0.0687. Todos los valores están por encima del 0.05. Acuérdense que corresponde eso en la hipótesis nula de las pruebas de normalidad y ya con eso decimos si fue normal, no, si fue normal y esta también si fue normal. Y lo mismo aplicaría para homocedasticidad de los grupos. Y finalmente, bueno, aquí ya probamos que sí cumplen las condiciones, entonces aplicamos la prueba de ANOVA, me da mi valor F, me da mi valor de P, vemos que es menor o igual a 0.05, entonces decimos que sí podemos rechazar la hipótesis alterna y eso me está diciendo que alguno de los grupos difiere significativamente. Pero necesitamos pruebas post-hoc para saber exactamente cuáles son los que difieren. Y bueno, este es un alternativo, ¿no? Este lo podemos comentar y en este caso sí se cumplió. Y finalmente tenemos una sección de visualización. Ahorita ya nos estamos pasando de tiempo, entonces nada más la ejecuto. Lo que genera son boxplot, unas gráficas de los promedios con el intervalo de confianza y el valor P. Estas las vemos la próxima clase para que, pues sí, ya no dio tiempo de verlo con detalle, pero revisen el código, es el mismo que está en el Classroom y si tienen dudas particulares lo podemos ver la siguiente clase.